¿Cómo consumes información? Hola, te habla JJ Ruescas. Hoy hablaremos sobre la forma en la que consumimos información, cuál es nuestra dieta de información, qué formatos hay, qué tipos de consumo podemos realizar y otras cosas más. Pero a ver, vamos al grano. ¿Qué es consumir información? Bueno, como en el alimento nosotros estamos continuamente consumiendo información, nos demos cuenta o no nos demos cuenta de aquello. Esto es un tipo de consumo activo o pasivo. Nuestros sentidos, el ver, el escuchar, el oler, etc., son una especie de dispositivos de ingreso de información del medio ambiente que son captados por estos dispositivos y son transmitidos hacia el cerebro, donde se les da una percepción, una interpretación, etc. Ahora, sin hacer mucho, sin necesidad de leer un libro o de estar en una clase, ya con el ambiente nosotros estamos aprendiendo muchas cosas. Y es así que el consumir información puede pasar de un acto pasivo, que lo estamos haciendo continuamente, a un acto activo y estratégico. Entonces, tenemos que entender también que aparte de que sea activo o pasivo, tenemos lo que es el junk y el healthy information. Entonces, una especie de información chatarra y una especie de información saludable, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, primero, la información chatarra es aquella que simplemente está haciendo que distraigamos nuestra mente. No estoy diciendo que sea mala, pero comerte 100 hamburguesas McDonald's como en el documental Super Size Me, y bueno, las consecuencias van a ser claras, ¿no? Entonces hay que saber cuándo utilizar comida chatarra, o en este caso información chatarra, y cuándo vamos a utilizar información healthy o información que nos va a ayudar a progresar en cualquier área que queramos, ¿okay? Entonces la información chatarra es esa que nos distrae continuamente de un algo, simplemente nos da pequeños estímulos que nos hacen entrar en lo que se llama la ilusión, o una parte de la ilusión del conocimiento, ¿no? Cuando estamos scrolling, cuando estamos navegando en Facebook, en Instagram, dándole likes a cosas, estamos creando pequeños estímulos para nuestro cerebro. La mayor parte de esa información no creo que sea muy relevante, por lo menos en mi feed de Facebook no es nada relevante. Por otro lado, Netflix, ¿verdad? Solamente para dar un ejemplo, las series de Netflix son buenísimas. ¿Podemos aprender cosas a través de las historias? Definitivamente. Sin embargo, tenemos que tener cuidado en el consumo que estamos teniendo y en lo que se llamarían las unidades de aprendizaje. Un amigo mío, Jordi Falguera, tiene esta teoría que son las unidades de aprendizaje, learning units. ¿Cuántas unidades o cuánto tiempo te demora por obtener una unidad de información? Por ejemplo, en Netflix, no sé, una serie o una película de unas 2 horas y sacas un concepto, una idea interesante, es una unidad de aprendizaje por 2 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en lo que es la información chatarra, hay menos unidades de aprendizaje que en información healthy. Entonces, eso nos hace tomar en cuenta, o nos hace, más bien dicho, ser más conscientes acerca de en qué estamos invirtiendo nuestra dieta alimenticia. Por otro lado, la información saludable es aquella que nos está proporcionando información que luego se va a tornar en principios, estrategias tácticas, métodos que podemos luego utilizar. Esto lo vamos a ver en la parte de consolidación. Pero para nuestra parte de información o consumo de información tenemos que ser muy cuidadosos con cómo estamos consumiendo las fuentes de información y de dónde están viniendo. Ahora, entonces ya hemos hablado de activo versus pasivo, hemos hablado sobre información chatarra e información saludable. Vamos a hablar ahora sobre las fuentes de información. No toda la información es completamente verídica. No importa si está en Wikipedia, en la Biblia, en el Corán, etc. No todo es 100% real. Además hay que tener en cuenta el contexto de dónde está viniendo, de qué tiempo, de qué época, de qué cultura está viniendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de fuente de la cual estamos obteniendo esta información. Obviamente sugiero personalmente algo como Wikipedia para empezar a obtener la información, o white papers, estos documentos académicos que tienen cierto peso. Hubo cierta investigación, obviamente, ¿no? Hubo investigación muy profunda en el caso de masters o PhDs, doctores que realizan estudios. Sin embargo, siempre hay que utilizar pensamiento crítico.
no simplemente crear, o más bien dicho, creer toda información que nos llegue a primera vista, ¿no? Siempre hay que tener un poco de cuidado en eso, especialmente en una época donde hay fake news, la información o las noticias falsas. Entonces, ojo con eso. Fuentes de información o consumo activo pasivo. Hablamos también sobre la información chatarra y la saludable, así que déjame saber qué clase de información estás consumiendo tú.